Muy bien, muchas gracias. Hola a todos, buenas noches. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Esta noche, vamos a presentar al doctor Darío Malacari. Darío Malacari es veterinario, egresado de la USAL, es doctor en medicina veterinaria de la Universidad de Buenos Aires y bueno, es responsable técnico del área de biología molecular del laboratorio de Diagnotes. Y Darío tiene una amplia experiencia en temas relacionados en investigación veterinaria y asesora temas relacionados también en el campo de diagnóstico molecular. Y hoy, bueno, vamos a escuchar a Darío, nos va a hablar de biología molecular como herramienta diagnóstica para medicina veterinaria. Así que es un orgullo para mí presentarles aquí a Darío. Y bueno, nuevamente, buenas noches a todos y bienvenidos al webinar de Diagnotes. Bueno, Darío. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Javier, por la presentación. Agradezco yo también a todos por estar acá, por participar de esta charla. Y bueno, espero que les agrade y que sea una herramienta más para poder perfeccionar todo lo que sea diagnóstico. ¿Bien? ¿Comparto ya la pantalla? Perfecto. Perfecto. Esperemos. Vamos a ver cómo era esto. Espérenme 2 segundos. Ahí está. Está viniendo. Muy bien. ¿Sí? Perfecto, se ve bien. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias de vuelta. Mi nombre es Darío Malacari, ya Javier me presentó. La idea de esta presentación es hablar sobre generalidades del diagnóstico molecular para poder fijar algunos conceptos y bueno, empezar a familiarizarnos con estas técnicas de PCR principalmente y en el futuro seguir hablando. La idea es seguir hablando y cada vez que haya más información sobre estas técnicas para poder aplicarlas con mayor precisión, ¿no? en las decisiones del consultorio diario. Bien, bueno, vamos a empezar principalmente por generalidades y después vamos a ir a particularidades. ¿Qué es la biología molecular? Es una rama que estudia es una rama de la biología, ¿sí? Que estudia los organismos a nivel molecular, principalmente, a través del análisis del proteoma, del transcriptoma o del genoma. En esta charla nos vamos a basar principalmente en el análisis del genoma de los organismos y principalmente el genoma para poder ser utilizado para la detección de agentes infecciosos y parasitarios. ¿Bien? Estos estudios o estas técnicas o la biología molecular nos permite analizar estos genomas, los organismos a través de análisis cualitativos, cuantitativos o descriptivos. Los análisis cualitativos son las presencias o ausencias de mutaciones, o la presencia o ausencia del genoma dentro de un genoma o del genoma de un agente infeccioso en una muestra, ¿bien? O también la presencia o ausencia de ciertos polimorfismos que se usan en programas de mejoramiento genético principalmente. Después podemos encontrar estudios cuantitativos que principalmente nos indican el nivel de expresión de ciertos genes, que eso se usa mucho a través del transcriptoma, a través del ARN mensajero, en la expresión de genes, en la parte de inmunología, por ejemplo, de genes de citoquinas, o también para cuantificar un patógeno dentro de una muestra, y acá pongo un ejemplo, por ejemplo, la carga proviral de un retrovirus. ¿Bien? Después tenemos los análisis descriptivos que nos permiten describir ese genoma a través de la secuenciación. Puede ser la secuenciación de un segmento de ese genoma o puede ser la secuenciación del genoma completo. Y hoy por hoy, con todo el avance de la tecnología que hay, ya no es
una idea tan loca de secuenciar un genoma completo de un microorganismo, ¿bien? Principalmente microorganismos chicos. Bien, existen muchas técnicas que utilizan la biología molecular para poder darnos una respuesta, ¿no? Técnicas como las microarray, que nos indican múltiples datos sobre el genoma, un genoma o un ADN presente en una muestra, técnicas un poco más simples como el LAMP o como las PCR isotérmicas, como actualmente ahora se ha desarrollado la técnica para detectar el coronavirus, que se ha desarrollado acá en Argentina. Bueno, es una técnica que utiliza la reacción en cadena de la polimerasa, pero es bastante simple, ¿no? Porque utiliza simplemente una reacción, que utiliza solamente una temperatura. Y después tenemos, dentro de todas las técnicas, la más utilizada, que son las PCRs, bueno, propiamente dichas, ¿no? Que utilizan esta reacción para amplificar el ADN y así ser visualizado. Lo que normalmente nosotros conocemos como PCR son, y que más frecuentemente se utilizan en el laboratorio, son las PCR de punto final y las PCR en tiempo real. Actualmente ya se está dejando de lado la PCR de punto final para algunos casos particulares y cada vez se está utilizando más la PCR en tiempo real. En lo que es medicina veterinaria, es una tecnología que cada vez se inserta más en el campo y nos permite poder utilizarla con mayor frecuencia. En Diagnotex contamos hoy por hoy con técnicas de PCR de tiempo real y PCR de punto final. ¿Qué es la PCR? Es la reacción en cadena de polimerasa y simplemente es una reacción enzimática que nos permite amplificar el ADN de forma in vitro. ¿Bien? O sea, nos permite pasar de una concentración muy pequeña de ADN, de un ADN target que nosotros estamos buscando, un ADN específico, y el objetivo es amplificarlo para poder detectarlo. Esta detección se realiza principalmente a través de termocicladores, en el caso de la PCR en tiempo real, que nos va detectando el aumento de esa amplificación. Y si no, las PCR de punto final se detectan a través de electroforesis, ¿bien? En geles de agarosa. Bueno, yo no voy a profundizar mucho más en lo que es la PCR en sí, porque en verdad eso es más la técnica y entiendo que hoy por hoy estamos acá más para ver para qué vamos a aplicar esta técnica y no para aprender qué quiere decir la PCR, ¿no? La idea no es dormirlos y que estemos un poco más atentos para poder ver cuándo, dónde y para qué utilizar las técnicas moleculares o que implican la biología molecular. Bien. ¿Cuándo utilizamos una técnica de PCR? Vamos a hablar directamente ahora de PCR y no de técnicas moleculares. Bueno, hay millones de aplicaciones, pero principalmente hay varias cualidades que tienen estas técnicas, que son aplicarlas cuando el aislamiento, por ejemplo, ¿no? Cuando el aislamiento de un agente infeccioso parasitario es difícil de obtener, principalmente, por ejemplo, en las infecciones virales o los agentes virales, que para aislarlos se necesita infraestructura, se necesita trabajar en esterilidad, cultivos celulares. También hay algunos agentes bacterianos como Ehrlichia canis que también necesitan de cultivos celulares. Entonces, ahí es donde la PCR toma protagonismo. Cuando la concentración de determinados patógenos en la muestra es baja, ¿bien? Muchas veces la concentración de un patógeno que nosotros queremos buscar o que estamos interesados en detectar está en bajas concentraciones comparado con otros agentes infecciosos, otras, por ejemplo, bacterias. Entonces, la PCR nos permite detectar, por ejemplo, una o 10 unidades formadas de colonias de una determinada bacteria dentro de una muestra que puede tener muchas bacterias de otros tipos, ¿no?
Entonces, esa es otra de las ventajas que tiene la PCR. Después, una de la fama que tiene la PCR es que los resultados son de forma inmediata o rápidos. Bueno, eso es verdad, porque la PCR en sí, la reacción, tarda 1 hora y media, como muchos 2 horas en algunos casos, en algunos protocolos. Pero bueno, todo eso se le tiene que sumar el transporte de la muestra, la toma de la muestra, el acondicionamiento, y bueno, muchas veces el resultado tampoco es en horas, como muchas veces se vende una PCR, ¿no? Pero sí, comparado con otras técnicas, es una forma rápida de obtener resultados. Y después, por supuesto, la aplicación de la PCR toma una cierta importancia cuando queremos aumentar nuestra sensibilidad y especificidad diagnóstica. Hoy por hoy se siguen utilizando muchas veces técnicas que ya conocemos que la sensibilidad es baja, pero bueno, se siguen utilizando porque no hay otras alternativas. Entonces la idea justamente es empezar a trabajar en estas técnicas que tienen baja sensibilidad y poder resolver ese problema con el uso de técnicas moleculares. Bueno, cuando utilizamos una PCR o una técnica molecular, bueno, esto va para la mayor parte de las técnicas de diagnóstico, ¿no? O de las prestaciones diagnósticas. Es el momento en donde usarla. Bueno, para eso es muy importante conocer, en el caso de la detección de un patógeno, conocer la patogenia, ¿no? O conocer la presentación clínica que puede tener ese patógeno, para tomar buenas decisiones a la hora de tomar la muestra en el momento deseado, para siempre pensando en un resultado esperado, ¿no? O sea, uno cuando toma la muestra, pensando en la patogenia de un determinado agente infeccioso, siempre tiene que pensar en un diagnóstico esperado antes de mandar la muestra, ¿no? Entonces, cuando uno hace ese trabajo, aumenta la sensibilidad del resultado. Les voy a poner un ejemplo que entiendo que la mayor parte de los veterinarios están en tema con el tema de Ehrlichia canis. Hay mucha bibliografía sobre el tema, Ehrlichia canis. Y bueno, acá la idea va a ser darles un ejemplo sobre la utilización de la PCR en este caso, en estas infecciones, ¿no? La idea acá es mirar un poquito cómo es el tema de la cinética de copias de Ehrlichia canis en sangre en cuanto a la infección con esta bacteria, ¿no? Principalmente en caninos, de la cual tiene varias fases, ¿no? La fase, primero una incubación, después la fase aguda, la subclínica y la fase crónica. Y en la fase aguda es donde obtenemos una cinética con una mayor carga de ADN en las muestras de sangre, ¿bien? En este caso, por ejemplo, en este gráfico, si ven la línea que marca la curva de color verde, espero que todos la vean verde, que es la más alta, justamente son caninos infectados experimentalmente, sin vacunación. Este es un trabajo donde se prueba una vacuna experimental. Entonces son caninos sin vacunación, donde se ve que la fase aguda más o menos ocupa entre 3 o 4 semanas, y luego del tratamiento con doxiciclina y acetomicina vemos un clearance de la infección, pero siempre hablando, por supuesto, de sangre, ¿bien? Pero vemos después un rebote a lo último, después de un par de semanas, donde no se detecta la bacteria en sangre. Entonces, con estos datos, mi idea fue representar una curva, una cinética de copias de Ehrlichia canis en sangre, una curva teórica, teniendo en cuenta las descripciones que hay en cuanto a esta bacteria. Entonces, hay más o menos un par de semanas de incubación, ¿bien? Luego tenemos teóricamente si es que la infección progresa, una infección en la fase aguda, ¿no? Donde tenemos un pico muy elevado de copias de Ehrlichia en sangre.
Y después tenemos dos alternativas. Una es que el sistema inmunológico y que la respuesta al tratamiento sea buena y tengamos un clearance de las bacterias en sangre o de esta infección y podamos eliminar la bacteria o la infección del paciente. Y la otra opción es que la infección entre en una fase subclínica. Bien, acá es donde la bacteria se puede llegar a alojar en algún compartimiento, principalmente en médula ósea, y excretarse o estar en el organismo y poder detectarse de forma intermitente. Esta fase puede durar de meses a años, ¿no? Y después, por una cuestión de desbalance a veces con el sistema inmunológico, se puede desencadenar la fase crónica, donde puede llegar a la muerte del paciente. Entonces, ¿qué resultados podemos esperar utilizando la técnica de PCR en infecciones con Ehrlichia canis? Bueno, si tomamos una muestra en el periodo de incubación, cosa que no vamos a saber que el animal está incubando Ehrlichia canis porque principalmente no hay signología clínica asociada a esta infección, podemos encontrar resultados positivos como resultados negativos, ¿no? ¿Por qué podemos llegar a tomar una muestra en la fase de incubación? Bueno, principalmente por una cuestión de prevención, yo qué sé, llamémosle prevención a tomar una muestra antes de una transfusión sanguínea, o llamémosle prevención a tomar una muestra de un animal antes de entrar a un refugio, por ejemplo, para que no, un refugio libre de Ehrlichias, por ejemplo. Después, si tomamos una muestra de sangre, siempre estamos hablando de la muestra de sangre, ¿no? En lo que sería la fase aguda es altamente probable que tengamos un resultado positivo. Bien, pero acá es donde entra el problema o el juego de la toma de muestra y la utilización de la PCR. Si utilizamos la PCR para detectar la bacteria en la fase subclínica, podemos estar utilizando la PCR en este caso también por una cuestión de casualidad, de haber tomado una muestra de sangre porque tenía alguna signología clínica y ni saber que estaba en la fase subclínica, o como método para ver si el tratamiento tuvo éxito. Entonces, podemos tener resultados de PCR positivos como negativos. ¿Por qué? Porque la presencia de Ehrlichia canis en sangre, en este caso, va a ser intermitente. Entonces, acá es donde lo importante es utilizar otro tipo de muestras, que es la punción de médula ósea. En ese caso, vamos a aumentar la sensibilidad y vamos a poder utilizar mejor la técnica de PCR para poder determinar si el tratamiento con doxiciclina fue efectivo en el caso de haber realizado un tratamiento con doxiciclina. Y por supuesto, luego, si hay signología clínica asociada a la infección en lo que sería la fase crónica, la PCR tanto de sangre como médula ósea también tiene altas probabilidades de darnos un resultado positivo. ¿Bien? ¿Para qué utilizar la técnica de PCR? Bueno, es casi un repaso de lo que veníamos hablando recién, para detectar la presencia o no de ADN o de ARN de un determinado patógeno. El resultado principalmente de las técnicas que se realizan de PCR en Diagnotest tienen dos posibles opciones. Se detectó la presencia de ADN o ADN proviral o ARN de un determinado patógeno, o no se detectó la presencia. De vuelta, si tenemos en cuenta la patogenia del agente infeccioso que estamos buscando, o si tenemos en cuenta muchas variables dentro de lo que es el caso clínico, ambos resultados pueden ser un resultado valioso, ¿no? No siempre que sea positivo es valioso y que si es negativo es un mal resultado, ¿no? Podemos utilizarla para confirmar la efectividad de un tratamiento, para establecer en qué fase se encuentra nuestro paciente. Eso se utiliza mucho en infecciones con VLEF. Se puede utilizar para evitar el ingreso de un agente infeccioso o parasitario a una población animal, ¿bien? Y para evitar la transmisión de agentes infecciosos
mediante transfusiones. Estos son algunos ejemplos, después se puede utilizar para un montón de otras cosas más, ¿no? Por supuesto. Bueno, acá con este gráfico a mí me gusta hablar de este concepto que es el cauce de la PCR, y yo me gusta hablar del cauce de la PCR siempre porque me gusta hablar de río arriba y río abajo de la PCR, ¿no? Y la verdad que río arriba de la PCR es poco lo que hay de río, es poco el camino, porque realmente la PCR, que todo el mundo habla que es muy sensible, que es muy específica, es verdad, pero río abajo de la PCR hay un montón de pasos que se deben cumplir con la mayor eficiencia posible para ayudar a esa sensibilidad y esa especificidad. Si realmente nosotros no tenemos en cuenta todos esos pasos a seguir, la PCR, por más sensible que sea la técnica, la sensibilidad no va a ser la que está en la teoría, ¿no? Y eso se aplica, yo creo que a la mayor parte de las prestaciones de diagnóstico que hay en los laboratorios. Entonces, lo que vemos que la decisión para utilizar una PCR es muy importante y nos va a aumentar o no la sensibilidad de la respuesta de esta PCR. La toma de la muestra también es muy importante, el acondicionamiento de esta muestra y el transporte, muy importante, y toda esa parte es la que entra en juego el veterinario, por supuesto. Y después el laboratorio es donde entra en juego lo que es el procesamiento de la muestra, la purificación de los ácidos nucleicos y la PCR y el resultado en sí. Entonces, para poner un ejemplo de cuál es la mejor, por ejemplo, un ejemplo de toma de muestras, de acondicionamiento y envío, ¿no? Vamos a hablar un poquito del tema de distemper canino. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué estamos buscando distemper canino? Y una de las respuestas puede ser porque detecto signos neurológicos, ¿no? Entonces, podemos decir, bueno, vamos a ver si estos signos están causados por distemper canino. Distemper virus, perdón. Entonces, en ese caso, la muestra de elección va a ser el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque si nosotros mandamos una muestra de sangre para lo que es la detección de distemper, cuando tenemos signos neurológicos, existe una alta chance de que, o una alta, frecuencia de que el resultado sea que no se detecta el ARN de este virus en sangre. Entonces, ahí es cuando la toma de decisión y la toma de la muestra es muy importante para la sensibilidad del resultado de la PCR, ¿bien? Ahora, cuando nos preguntamos por qué estamos buscando distemper canino, y la respuesta es porque detecto hipertermia o porque tengo signos respiratorios, por ejemplo, bueno, lo que es un hisopado nasal o la muestra de sangre o una muestra de orina es la muestra de elección en este caso, y ahí sí vamos a estar aumentando la sensibilidad de la técnica, ¿bien? Para la detección de este virus. En el caso del virus de la leucemia felina, también es muy importante la toma de muestra. Si nosotros queremos buscar el virus o el ARN viral, en este caso es importante que sepamos que tanto una muestra de hisopado bucal o hisopado nasal o de una secreción, por ejemplo ocular, o una muestra de suero o una muestra de sangre con ETA, van a servir para poder detectar el virus, el ARN viral. Pero si queremos detectar el provirus, ¿no? Como la forma del genoma viral que se inserta en las células mononucleares, vamos a necesitar una muestra que tenga células mononucleares. Por eso la muestra de elección acá va a ser sangre con ETA. Y siempre es importante tener en cuenta que nosotros igual siempre en todos los catálogos vamos a poner sangre y vamos a poner ETA al lado, porque ciertos anticoagulantes alteran justamente la sensibilidad de la PCR o inhiben la PCR. Entonces muchas veces cuando se toma una muestra con heparina o con citrato no son adecuadas para lo que es una técnica de diagnóstico molecular empleando la PCR, ¿bien? Bueno, ¿qué muestras son principalmente las de elección para los diferentes patógenos? Cuando nosotros a veces armamos un catálogo, ponemos la recomendación
de la muestra a tomar para la detección de determinados patógenos, siempre se tiende a hablar de generalidades, ¿no? Entonces, yo lo que quiero aclarar acá es que muchas veces uno dice, bueno, sí, la muestra de elección es sangre con ETA, pero está bueno también que si ustedes tienen el tiempo, antes de realizar un diagnóstico molecular, y si tienen una cierta duda, que me manden un mail, que me llamen o lo que sea, y charlemos sobre el caso, porque muchas veces las particularidades dentro de cada caso hacen que las muestras sean diferentes, ¿no? Las muestras de elección sean diferentes. Entonces, quiero eso, que sepan que me pueden contactar de la forma que sea, como para poder charlar este tema y que tomen las mejores muestras posibles. Pero bueno, generalmente lo que es la toma de muestra para PCR, en lo que son muestras líquidas, por decirlo de una forma, sangre, orina o líquido cefalorraquídeo, se pide un volumen mínimo de 500 microlitros o 0,5 centímetros cúbicos. Los hisopados, principalmente, se pide que vayan en un tubo seco con 500 microlitros más o menos de solución fisiológica estéril, ¿sí? Es importante que sea estéril. Los tejidos sin formol, por supuesto, porque el formol también es un inhibidor de la PCR y baja la sensibilidad, y que estén refrigerados solamente. La materia fecal, en algunos casos se prefiere fresca y en otros casos que se aclara, se pide materia fecal en isopropanol al 70%. Y cuando la muestra es una garrapata, puede ser isopropanol o etanol, ¿bien? Para conservar el parásito. La idea general acá, para tener un concepto general en cuanto a qué muestra tomar para PCR, o qué contenedor utilizar para poner esa muestra, yo siempre lo que digo es que el concepto tiene que ser que no tenemos que alterar la microbiología de esa muestra, ¿bien? O sea, si vamos a utilizar solución fisiológica para poner un hisopado, que sea estéril, ¿no? Que no sea una solución fisiológica que tengamos hace 2 semanas en la heladera, o que la tengamos arriba de la mesada, porque justamente esas bacterias que pueden estar contaminando la solución fisiológica tienen nucleasas que degradan el ADN, ¿bien? O el ARN en ciertos casos. Y ahí es donde, de vuelta, vamos a estar bajando la sensibilidad de la técnica. Y bueno, siempre, por supuesto, remitirla inmediatamente al laboratorio y refrigerar. Todas las muestras siempre refrigeradas. Es lo que se aconseja. Bueno, en el laboratorio, y por hoy estamos ofreciendo varias técnicas de PCR, prestaciones de diagnóstico molecular para detectar agentes infecciosos, y la idea es con el tiempo ir desarrollando otras técnicas para poder ir aumentando esta capacidad de detección. Bien, en lo que son patógenos bacterianos, tenemos la detección de Ehrlichia canis. Abajo están las muestras que se recomiendan para la detección de cada agente: leptospirosis, micoplasma, micoplasma SPP, y después tenemos micoplasma Haemophilus turicensis. Contamos con la detección de clamidófilas y salmonelas. Bien. Cuando ven que la detección es SPP, justamente es porque la presencia ya de ese agente infeccioso, para lo que es un tratamiento, nosotros lo que tratamos de hacer es darle una respuesta al veterinario para iniciar un tratamiento o tomar una decisión. Después, si la decisión de ese colega es tener más precisión y decir, por ejemplo, clamidia stasi, ahí vamos a tener que tomar otro camino y utilizar otras técnicas para poder caracterizar esta bacteria, ¿bien? Imagino en el futuro también vamos a contar con por ejemplo, hablando de clamidia, con la detección de clamidia stasi o clamidia abortus, pero bueno, hoy por hoy arrancamos siempre con ese concepto, con el concepto de poder darle al colega una respuesta a la hora de tomar
una decisión en cuanto al tratamiento o en cuanto a lo que tiene que hacer con ese animal, con ese resultado, ¿bien? En lo que son patógenos virales, contamos con la detección de coronavirus canino, distemper virus canino, herpes virus canino, parvovirus y rotavirus A. Y para lo que son felinos, parvovirus felino, el virus de inmunodeficiencia felina. Acá podemos detectar el ADN proviral y el ARN viral, y lo mismo para leucemia felina, donde podemos detectar ADN proviral y ARN viral. En lo que son parásitos, tenemos la detección de Hepatosum canis, Babesia spp, y a su vez también contamos con la detección específica de Babesia canis y Babesia gibsoni, Neospora caninum, Toxoplasma gondii, Leishmania y Trichomona fetus en las muestras de materia fecal de gatos. A su vez también trabajamos en el desarrollo de paneles, bien, paneles moleculares. El concepto, la idea de los paneles moleculares es poder ofrecerle al colega veterinario una opción para que a partir de una misma muestra se puedan detectar diferentes patógenos, ¿bien? Ese es el primer concepto, ¿no? La primer fin de los paneles diagnósticos. Cuando hay varios patógenos que comparten signología clínica, está bueno poder contar con este tipo de paneles, ¿bien? Entonces, acá contamos, por ahora empezamos a trabajar con estos y espero que en el futuro vayamos agregando más paneles o más agentes infecciosos a cada panel. Entonces, los paneles que tenemos son el hemático canino 1, que incluyen a Ehrlichia canis y Hepatosum canis, el hemático canino 2, que suman Mycoplasma y Babesia. Bien. Después tenemos el panel neurológico canino, donde la muestra de elección o la muestra que solicitamos para este panel es líquido cefalorraquídeo, y acá detectamos Neospora caninum, Toxoplasma gondii y distemper virus. Después tenemos otro panel que es la conjuntivitis canina, que acá la muestra es hisopado, un hisopado conjuntival, y acá detectamos Clamidófila spp y herpes virus canino. Después el panel de diarrea canina, por supuesto la muestra es materia fecal, y acá detectamos los virus coronavirus canino, por supuesto, parvovirus canino y rotavirus A. Y en lo que es un panel reproductivo canino, acá solicitamos hisopados o tejidos, ya sea algún aborto, por ejemplo, y acá la detección es de Clamidófila, herpes virus canino y Mycoplasma. Después, en lo que respecta a felinos, por ahora solamente tenemos el panel de retrovirus felinos, que es para la detección de BIF y de BILEF, y acá se detecta ADN proviral, ¿bien? La muestra de sangre con esta. Y después tenemos otro panel que es la detección de Ehrlichia de Hepatosum, pero desde la garrapata. La idea acá es poder prevenir o prever, ¿no?, la infección con estos agentes infecciosos en un animal que porte una garrapata que sea positiva a Ehrlichia o Hepatosum, ¿bien? Y poder ya estar atentos a ese paciente. Bueno, en pocas palabras quiero contarles algo muy, para mí es importante en cuanto al funcionamiento del laboratorio, y en cuanto a las buenas prácticas del laboratorio en cuanto a biología molecular, ¿bien? La verdad que para nosotros es lo más importante en lo que es el funcionamiento del laboratorio es evitar tener resultados falsos positivos o falsos negativos. Los falsos positivos principalmente se relacionan a contaminaciones, ¿no? Y está muy descrito en la bibliografía. Uno cuando empieza a leer un trabajo científico o un artículo, siempre cuando escucha o lee sobre la PCR, se menciona la posible contaminación de una PCR, ¿bien? O la inhibición de una PCR.
Y bueno, es ahí donde trabajamos nosotros, teniendo la experiencia que tenemos, para evitar este tipo de cosas. Entonces, la idea de evitar los falsos positivos, los falsos negativos, es a través de el uso de protocolos basados por ejemplo, en la descontaminación de las diferentes áreas que se utilizan para el diagnóstico molecular dentro del laboratorio, tener áreas delimitadas, ¿no?, para las diferentes etapas del proceso del diagnóstico molecular, y también el uso de controles. Y acá es muy importante para mí remarcar esto, dado que no en todos los laboratorios, no todas las técnicas tienen la posibilidad de utilizar controles. Y no solamente el control positivo, que nos indica la especificidad de la técnica, o el control negativo, que nos indica si tenemos o no contaminaciones, sino también controles endógenos, el uso de controles endógenos que nos indican el estado de esa muestra, del ADN, de los ácidos nucleicos de esa muestra, cómo funciona la extracción y cómo funciona la amplificación. Nosotros en todas las reacciones de PCR que realizamos en el laboratorio, a su vez realizamos un control, una prueba de control endógeno que nos indica que si ese control da positivo, el resultado es un resultado válido, ¿bien? Si ese control no nos da positivo, podamos empezar a sospechar de que hubo una inhibición de la técnica, ¿no?, o algo pasó y vamos a tener que repetir el ensayo. Por eso para mí es importante mencionarlo porque creo que es muy valioso. Bueno, ¿en qué estamos trabajando actualmente, o de acá a lo que sería un futuro? No se sabe ya con todo este tema de la pandemia cuál es el futuro, pero bueno, por decir algo, un periodo de acá a fin de año, estamos trabajando en el desarrollo de una PCR cuantitativa para la determinación o la cuantificación de la carga proviral del virus de leucemia felina. Estamos trabajando en la detección de géneros de Ehrlichia, de Anaplasma y de Rickettsia. Esto es porque hoy por hoy se detecta a través de la PCR solamente Ehrlichia canis, pero queremos ver si existen otros integrantes de estas familias para luego poder desarrollar técnicas más específicas, como por ejemplo la detección de Anaplasma platis o alguna Rickettsia, ¿bien? Estamos trabajando también en técnicas de PCR para la detección de coronavirus y herpevirus felino, para empezar a aumentar las opciones para todos los especialistas de felinos. Y después también vamos a empezar a trabajar en lo que es el diagnóstico proparasitológico molecular, que es la detección en materia fecal de Giardia, Cryptosporidium, para aumentar la sensibilidad también analítica, ¿bien? Bueno, y mirando un poquito a futuro, más allá de lo que estamos trabajando hoy por hoy, creo que el objetivo del laboratorio es poder establecer una red entre los especialistas, entre los veterinarios, clientes del laboratorio y que se dedican diariamente a la clínica, y bueno, y nosotros, poder establecer una red para justamente dar una respuesta especializada y específica para cada problema, digámosle, o cada problema a abordar en la medicina veterinaria, aportando la experiencia que tenemos en diagnóstico molecular. Esa es más o menos la misión del laboratorio, ¿no? De a poquito ir sumando técnicas y opciones para que las decisiones que toman los veterinarios sean cada vez más precisas, ¿bien? Y a su vez también aprovechar estas técnicas que la verdad que son muy buenas a la hora, cuando uno las utiliza bien, son muy buenas. Bien. Bueno, nada, de vuelta agradecerles, espero que les haya gustado la charla. Después, más adelante, espero que podamos volver a encontrarnos para hablar más específicamente de algún caso en particular. Y bueno, si tienen alguna pregunta, soy todo oídos o las leo. No sé, Javier, si me ayudas un poquito acá. Sí, ahora estoy viendo. Bien, y si no, ahí está mi email, mi contacto por
por si me quieren escribir. Perfecto. Me encanta contestar mails. No sé si me escuchan. Sí, muy bien, Javier. Perfecto. Bueno, muy bueno, muy interesante. La verdad es muy lindo escucharte, Darío. Excelente la charla. Acá tengo algunas preguntas. A ver, que no se me pierdan. Mónica Blanco, que es especialista en felinos. El futuro panel de diarrea felino. Sí. Nosotros estuvimos escuchando las disertaciones de colegas veterinarios en felinos y en España tienen unos paneles bastante interesantes y bueno, la idea es intentar lograr llegar a eso. Por eso, no sé, Darío, si quieres agregar algo de lo que eran los paneles. Sí, en cuanto a los paneles, en este caso particular para un panel de diarrea felina, ¿no? Primero hay que empezar a trabajar en el desarrollo de las técnicas puntuales, ¿no? De los patógenos puntualmente, y después cuando se reúnan todos los requisitos necesarios para ofrecer un panel, sí, por supuesto que Tal cual. Sí, lo que es el diseño y el desarrollo de los paneles no es sencillo y bueno, si bien hay muchos documentos a nivel internacional, pero bueno, hay que hacer la puesta a punto en el laboratorio. Totalmente. Perfecto. Ana pregunta que si los hisopos tienen que ser de algún material en especial, todo lo que sea hisopos para la toma de muestra. Sí, sí, para lo que es, yo imagino que la pregunta viene porque en humanos se utilizan mucho materiales especiales para o sea, materiales para construir los hisopos especiales de Dacron, o son hisopos muy normatizados, por decirlo de una forma. Claro. Pero bueno, en veterinaria realmente el acceso a ese tipo de hisopos no es fácil. Por supuesto que si alguien tiene el acceso a un hisopo específico para muestreos, para PCR, es lo ideal, ¿no? Claro. Lo que tienen los hisopos específicos para tomar muestras para ADN es que son libres de nucleasa, ¿no? O sea, todo lo que los recipientes o en este caso los hisopos para tomar muestras para PCR, uno de los requisitos siempre tiene que ser libre de nucleasa. Pero, como lo que decía recién, es muy difícil a veces acceder a ese tipo de material. Entonces, lo que nosotros esperamos es que traten de utilizar en el caso de la solución fisiológica, que sea estéril, en el caso de los hisopos, que sean limpios y que la muestra se remita lo más rápido posible y refrigerada, ¿bien? Por supuesto, Perfecto. si toman un hisopo de un material específico para toma de muestra para ADN, es lo ideal. Bien, buenísimo. Por eso están enfatizando en el panel diarrea canino también. Y los hisopos, obviamente lo que son para cultivo, tienen un medio de transporte, el medio Stuart. Obviamente ahí ya tenemos interacciones que quizás no son convenientes. No se recomienda un hisopo para PCR que venga en medio Stuart, no se recomienda. Sí, que el hisopo esté en un medio líquido, solución fisiológica principalmente, o agua estéril. Y si no, en el peor de los casos, que uno no cuente con solución fisiológica, bueno, el hisopo seco dentro de un tubo. Claro. Seco. Y bueno, en el laboratorio lo que se hace, se reconstituye ese hisopo, se hace una agitación, se centrifuga y bueno, se trata de recuperar la mayor cantidad de material genético posible. Bien. Y para seguir con el tema de diarreas, quizás, ¿qué estamos entregando para la búsqueda de tricomonas en felinos? Para que lo soliciten al laboratorio, de paso, para reafirmar eso, ¿no? Claro, sí. Como para tricomona está descrito, bueno, por supuesto la muestra de materia fecal. Nosotros lo que estamos hoy por hoy entregando para tomar esa muestra son dos opciones. Una es un medio específico para tricomona, para aumentar esa carga, ¿bien? Y por ende aumentar la sensibilidad de la técnica. Y también estamos entregando tubos con isopropanol al 70%.
justamente la idea acá es poder aumentar la sensibilidad de la técnica, ¿no? La técnica ya es sensible, entonces estamos entregando ya de vuelta estos dos tipos de material para poder tratar de detectarlo de los dos tipos, ¿bien? Si no es de una, es de otra. Pero Perfecto, perfecto. Bueno, y María Valeria Gullo nos pone la pregunta, es decir, por favor, como diciendo, PIF, ¿no? Peritonitis infecciosa felina, esa es una de las tareas que nos quedó pendiente y hace rato que venimos hablando con Darío, y tratar de detectar esos mutantes de coronavirus, que es complejo, pero la puesta a punto es un gran desafío. Pero la pena la podamos tener, obviamente vamos a estar muy contentos en avisarle a todos los veterinarios sí, por que lo supuesto. estamos realizando. Sí, no, estaría bueno realmente armar una charla específicamente con PIF porque hay mucho para Claro, hablar de hay tema. mucho. Hace poquito escuché a una colega que había hablado sobre la detección de PIF a través de PCR y realmente algunos utilizan la carga viral en la muestra para detectar PIF o para caracterizar la infección o buscar justamente las mutaciones. Pero bueno, muchas veces en este tipo de técnicas, ¿no? No es tan, o sea, la dificultad viene porque no es la detección de un patógeno, sino es la detección de una mutación. Entonces, para la detección de una mutación muchas veces se requiere de calidad de ADN y de cantidad de ADN. Es como, por ejemplo, en un cultivo bacteriano que para caracterizarlo uno necesita un cultivo puro. Bueno, acá es lo mismo. Obvio. Entonces, muchas veces un paso más allá de la detección del patógeno hace que la puesta a punto de esa técnica sea más difícil, ¿no? Pero claro. sí, ya lo vamos a lograr y ya va a estar dentro de las prestaciones. Sí, ya lo. Bueno, María Valeria Gullo también dice, ¿cómo se envía la muestra de punción de médula ósea? Y bueno, hoy justo entró una punción de médula ósea para PCR. Sí, no, la idea es en un tubo con ETA. ¿Bien? Claro, sí. Lo mandaron en tubito de hemograma, claro. la punción de médula ósea. Claro. Bueno, Sí, todos. La idea es que no se forme un coágulo y donde haya sangre, si no le pones ETA, se va a formar el coágulo, así que cuanto más disgregada venga o más soluble venga esa muestra de sangre, mejor. O sangre o de médula ósea, ¿no? Claro, por ejemplo, Cecilia dice, la muestra post-tratamiento de Ehrlichia debe ser de punción de médula ósea. Claro. Ahí estamos la sensibilidad, ¿no? Claro, exactamente. Si nosotros utilizamos, en este caso, una muestra de sangre para evaluar el tratamiento, la efectividad de tratamiento en Ehrlichia canis, y tenemos un resultado que no se detectó el ADN de Ehrlichia canis en esa muestra, por un lado nos podemos quedar tranquilos, pero realmente tenemos que tener en cuenta que la bacteria puede estar en médula ósea y en un futuro poder reavivar esta infección y bueno. Entonces, claro, la muestra de elecciones sí siempre es médula ósea, ¿bien? Y cuando pues se puede, los resultados negativos uno dice no se detecta. Claro, exactamente. Perfecto. Sergio Rafael Herrera dice, si la muestra de sangre con ETA congelada sirve para la detección de micoplasma. Si micoplasma, si se congela el tubito de hemograma, sirve. Sí. A ver, de vuelta, o sea, teniendo en cuenta lo que se trató durante toda la charla, que es principalmente el eje, es la sensibilidad. Bien, yo cuando les comenté el tema del acondicionamiento de las muestras, dije refrigerado. Porque normalmente el congelamiento hace que el ADN, ¿no? Los cristales de agua rompan las paredes celulares y se dañe el ADN. Bien, entonces, si nosotros tenemos una baja carga de ese patógeno, en este caso micoplasma, en esa muestra, y la congelamos, teóricamente vamos a estar bajando más esa carga. Entonces vamos a estar alterando la sensibilidad de ese resultado, de la técnica para entregar ese resultado. Entonces, si nosotros partimos de una muestra donde hay una alta carga de micoplasma y la congelamos, seguro que va a seguir dando positiva. Capaz que la congelamos 2 o 3 veces más y seguro va a seguir dando positiva. Pero si la carga de micoplasma es muy baja, bien, y congelamos esa muestra, probablemente tengamos mayor probabilidad de tener un resultado negativo, ¿no?
Entonces, Claro. siempre se aconseja refrigerar. Pero bueno, si se congela, no quiere decir que no sirva para la detección del micoplasma. Perfecto. Muchas gracias, dice Sergio. Mariana Olivera Sala, ¿cómo andás? Bueno, tiene el caso de un gato macho con una parálisis tren posterior y anterior. Le solicitó perfil geriátrico felino, VILEF, informado en débil reacción. Débil reacción, me imagino yo que el informe es por inmunocromatografía, no por PCR. Es decir, bueno, podría ser por contaminación, dice ella, porque tomé mal la muestra. No, yo creo que es por el método, ¿no es cierto? Claro, sí, en este caso lo que se detectó es una proteína del virus de leucemia felina, que es la P27, que es una proteína viral. Es que lo que está indicando es que había presencia del virus en esa muestra, ¿no? Claro. Lo que se hace con PCR es, se ofrece la PCR para detección de ARN viral, que sería algo que la correlación es bastante buena con el tema de la detección de proteínas, ¿no? La detección de ARN viral, y si no la otra opción que es la detección de ADN proviral, que es el ADN, o sea, es en verdad el genoma viral integrado en el genoma del leucocito, ¿bien? Pero no, el resultado ese sí, seguro que es por inmunocromatografía. Claro, porque no hay débil positivos Exacto. No. en PCR. La idea Perfecto, justamente a futuro en cuanto a VILEF, y déjame agregar eso, es sumar justamente una herramienta más que va a ser la carga proviral, ¿no? Bien, claro. Que eso nos va a indicar el estado en qué estadio podemos estar, si es progresivo, si es regresiva esa infección con este retrovirus. Bueno, y acá te manda un saludo Lidia, que calculo que es Lidia Pesati. Bueno. Excelente charla, Darío, clarísimo, muchas gracias. Hay muchos que te están saludando, después vas a leer. Estamos grabando este webinar, después vas a ver el chat, todos los saludos que estás recibiendo. Muchas gracias. Así que están todos muy agradecidos. Y bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí estamos. Si quieren hacer alguna otra preguntita más. Si no, ya lo liberamos a Darío. Sí, igual también está mi mail. Saludos de Córdoba. Sí. Saludos de Ecuador. Ernesto Olaya, me imagino que de Ecuador, me imagino que debe ser Ernesto Olaya. Bueno, muchas gracias. Sí, Ernesto Olaya, me confirma. Bueno, saludos también. Bueno, ¿alguna preguntita? Desde Tandil. Muchos saludos. Muy bueno. Laurita Pesuto, muchos saludos. Sí, muy buena gente. Bueno, buenísimo. Entonces, ahí dice que sigan las charlas, ¿sí? Vamos a tratar de. Y me quedo con una cosa que dijiste en la red, que hablamos de. A ver si me estaba agotando la batería acá en el celular. La red que hablabas, y lo fundamental que es el trabajo en equipo, ¿no? Entre laboratorio y clínicos. Sí. Que la verdad que van de la mano. Cosa que eso a veces siempre lo hago la diferencia, ¿no? La diferenciación de lo que pasa a veces en laboratorios bioquímicos con los de medicina humana. Acá en trabajo de laboratorio veterinario es en íntimo contacto con los clínicos y con los especialistas, y de ellos obviamente hemos hablado siempre con más de uno para crecer juntos, ¿no? Y ver las necesidades que existen en las diferentes especialidades. Y bueno, y yo creo que el secreto está ahí, el trabajo en equipo. Sí, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, si no hay más preguntas, nos vamos despidiendo.